10:08, amigos. Esta madrugada, ambulantes amanecieron en el Jirón Hipólito Unanue. Ellos se instalaron con sombrillas, carretas y cajas para separar un espacio. Según dijeron a la prensa, incluso llevaban a sus pequeños en brazos. Ni la llovizna los movió de estos espacios invadidos del Jirón Hipólito Unanue. Más de un centenar de comerciantes informales continuó apostado a lo largo de las cuadras 17, 18 y 19 de esta vía. Con sus cajas de productos, carretas, sombrillas, colchas y carpas, lograron armar un puesto provisional para su trabajo del día a día. Estamos durmiendo así para poder ganar un espacio acá, para poder seguir trabajando, porque de aviación nos han desalojado sin decirnos nada. Y nosotros tenemos mercadería perecible y no podemos guardar. 10:09 de la mañana, información en vivo, conferencia de prensa, equipo especial Lavallato. Ahí está Franco Mesa con detalles. Franco, contigo. Muy buenos días, María Jesús. Conferencia de prensa de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, junto al procurador ad hoc Jorge Ramírez y la procuradora adjunta Silvana Carrión. Ellos van a dar cuenta de la aprobación del acuerdo de colaboración eficaz entre la empresa Odebrecht, la Fiscalía y la Procuraduría, aprobado por el Poder Judicial. La conferencia será presidida por el coordinador del equipo especial Lavallato del Ministerio Público, el señor Rafael Vela. Escuchemos. Muchas gracias. Señores, muy buenos días. Hemos considerado necesario, dentro de la política de transparencia anunciada luego de la unificación y fortalecimiento del equipo especial, de comunicar un hecho que para la sociedad en general resulta necesario de ser tomado en conocimiento. El Poder Judicial, a través de la Corte Superior de Justicia especializada en delitos de criminalidad organizada y de corrupción de funcionarios, ha tomado la decisión de aprobar el acuerdo de beneficios y colaboración eficaz celebrado entre el fiscal provincial de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, equipo especial, doctor José Domingo Pérez Gómez, con algunos colaboradores eficaces y la empresa Norberto Odebrecht, de declarar su aprobación estableciendo la responsabilidad de culpabilidad y los beneficios correspondientes también a los acuerdos celebrados. El acuerdo ha sido aprobado sin ninguna excepción ni restricción, es decir, ha sido aprobado conforme a los términos expuestos en su oportunidad por el Ministerio Público de manera conjunta con la Procuraduría Pública ad hoc del caso Odebrecht. En ese sentido, resulta indispensable poner en relevancia que se trata de la finalización de un esfuerzo con muchas dificultades, dentro de las que consideramos que resultan relevantes la unificación y fortalecimiento del equipo especial, que procedió en su momento al descongelamiento el día 3 de agosto del año 2018, el descongelamiento de las relaciones con el sistema de cooperación internacional brasileño, que se habían en ese momento suspendido, y también con la propia empresa y un grupo de ex ejecutivos, colaboradores, aspirantes a colaboradores eficaces en el Perú. Es la finalización de un trabajo con carácter corporativo, un esfuerzo conjunto entre el Ministerio Público y la Procuraduría Pública, que trasunta el reconocimiento de los acuerdos en su legalidad firmados el día 15 de febrero del año 2019, con una adenda realizada dentro del proceso de audiencias del 20 de mayo de este año. El trabajo en equipo es un rasgo notorio dentro de los procedimientos que se han llevado a cabo, y esto implica la satisfacción del deber cumplido, ya no desde la perspectiva solamente de un acuerdo entre pares, sino también desde la perspectiva de su homologación judicial, es decir, el sometimiento a la jurisdiccionalidad, a la majestad del Poder Judicial, que, reitero, ha aprobado el acuerdo sin
ninguna excepción respecto a lo postulado. Consideramos adicionalmente que se trata de un hito dentro también del sistema de jurisprudencias en este tipo de casos de gran envergadura como resultan ser los de gran criminalidad. El uso de la legislación novísima respecto a la modificación de los términos de la colaboración eficaz resulta, desde el punto de vista de la sentencia que ha sido expedida por parte de la señora jueza a cargo, el primer caso de una sentencia de colaboración eficaz de una persona jurídica de manera corporativa, es decir, en el concepto entendido de que el arrepentimiento, la asunción de culpabilidad y la colaboración absoluta con el sistema de administración de justicia se posibilita también a través de una herramienta utilitaria a partir del cambio de la legislación. Es decir, la colaboración eficaz resulta ser un instrumento demostradamente válido en el auxilio de la averiguación de la verdad que realiza el Ministerio Público como director de la investigación en posición coadyuvante con la Procuraduría Pública. A partir de esta realidad, estamos transitando dentro de un efecto dominó que resulta interesante también para poder informar a la opinión pública. En este momento, el equipo especial, a partir ya incluso de los procesos de homologación previos a la sentencia que estamos comunicando, ha tenido ya el tránsito del fenómeno de que muchas personas saben que la acción de la justicia, seriamente y con solidez y agresividad procesal, se está planteando. Y en ese sentido, el equipo especial está manejando 50 procedimientos de colaboración eficaz de personas naturales y 5 procedimientos de personas jurídicas. Es decir, la eficacia de una legislación de este tipo se ve robustecida, fortalecida por la homologación también del Poder Judicial y nos sintoniza en el esfuerzo colectivo de que la averiguación de la verdad está siempre en estricto balance de lo que corresponde a la proscripción de la impunidad de los graves casos que están siendo objeto de investigación en lavado de activos y en corrupción de funcionarios. Ha sido un gran esfuerzo en donde ha existido un trabajo extenuante, imparcial del Poder Judicial. La decisión se ha tomado luego del desarrollo de 16 audiencias con carácter reservado, que todas ellas terminan siendo expresadas en una resolución motivada en 284 páginas. La resolución judicial ahora permite haber protegido toda la información que ha sido entregada durante el desarrollo de las investigaciones del denominado caso Lava Jato. Se corría el riesgo de que si la colaboración eficaz fracasaba, todas las declaraciones testimoniales que pudieran haber sido recabadas durante el transcurso de este procedimiento serían inexistentes y la prueba documental estaría en un grave compromiso. Desde ese punto de vista, la información a través de la sentencia homologada está protegida, es legal y es utilitaria en la averiguación de la verdad. A partir de este momento, todas las investigaciones van a necesariamente también tener un correlato dentro de lo resuelto en la sentencia expedida por el Poder Judicial. En esa medida, en todos los procesos que tengan conexidad o vinculación, la sentencia de colaboración eficaz será de conocimiento también de las personas investigadas, como corresponde dentro de un Estado constitucional de derecho. Dicho esto, quedamos a la expectativa de las respuestas que pudieran generarse ante sus preguntas para el esclarecimiento de cualquier duda al respecto. El doctor Jorge Ramírez también va a dar algunas palabras sobre este tema. Muchas gracias, doctor Rafael Vela. Este ha sido un trabajo respetando las autonomías institucionales de la Fiscalía y de la Procuraduría en equipo. Creo que a partir que asumí la gestión
nos trazamos como meta un trabajo coordinado con el Ministerio Público que hoy está dando sus frutos. El acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht ha sido homologado por el Poder Judicial. Es decir, se ha dicho en síntesis que el monto de reparación civil de 610 millones de soles, la forma y condiciones de pago en 15 años con un fideicomiso de garantía, se ajusta a la legalidad, a la ley 30.737 y a las fórmulas de cálculo para medir la reparación civil establecidas en su reglamento. Además, nos va a permitir usar las pruebas que ha proporcionado la empresa Odebrecht contra las otras empresas que han participado en los hechos delictivos y así como contra personas naturales para cobrar la reparación civil. Por otro lado, hay que poner énfasis que así la empresa constructora Norberto Odebrecht cambie su personalidad jurídica, se venda, se escinda, se transforme, se funcione, la nueva empresa asumirá la deuda de la reparación civil. Dicho esto, lo dejamos para las preguntas que estimen pertinentes hacer. Señores periodistas, antes de iniciar la rueda de preguntas, solicitamos identificarse con su nombre, apellido y el medio a que pertenecen. Contamos con 2 micrófonos en la parte posterior, los cuales van a ser distribuidos para todos los que deseen realizar su pregunta. Por acá tenemos una pregunta, por favor. Comenzamos por este lado. Buenos días, Jesús Guerra de Willax Televisión. Nos gustaría saber, teníamos entendido que hoy día iban a anunciar que el monto de reparación civil podría ser un poco más, a 760 millones de dólares. Es una fuente, cito a IDL Reporteros, por si acaso, para que puedan confirmar eso. Y luego una pregunta más. Hay información de que la matriz de Odebrecht, la casa matriz, está a punto de quebrar. Entonces, si la subsidiaria Odebrecht Perú falla, ellos tendrían que pagarnos. ¿Cómo puede garantizar usted que nos puedan pagar la reparación si la matriz está a punto de quebrar? A menos que haya información nueva que usted nos pueda poner al día. Bien, respecto al monto de la reparación civil, el monto de reparación civil por los 4 proyectos donde se ha reconocido responsabilidad penal, que serían Irsa Sur, tramo 2 y 3, el proyecto Costa Verde Callao, el proyecto Vía Evitamiento Cusco y el tren eléctrico línea 1, el monto es de 610 millones de soles, más los intereses legales a pagarse al final de estas cuotas, que ascenderían a 150 millones de soles. Además, más el pago de la SUNAT por las deudas tributarias exigibles, que son 435 millones de soles a la fecha, y los 65 millones de soles que ya pagó la empresa Odebrecht por otra colaboración eficaz, suman un total de 1.260 millones de soles que está comprometida a pagar la empresa con el Estado peruano. Lo que hay que resaltar es que este acuerdo ha promovido que ya se pague 430 millones por deuda tributaria exigible a la fecha. También se va a pagar 80 millones de soles como cuota inicial de la reparación civil en el presente año. Respecto... Si me permite responder la pregunta respecto a la situación jurídica vinculada a las noticias aparecidas sobre la presunta solicitud de quiebra de Odebrecht. Eso en realidad no es una información exacta según la que nos ha sido transmitida. En realidad se trata de un proceso análogo al que existe en el Perú de reestructuración patrimonial. Es decir, cuando las empresas tienen crisis económica, cosa que nosotros ya sabíamos, producto de la propia asunción de culpabilidad, eso ha generado una crisis dentro de la persona jurídica. Incluso los estados financieros auditados de la persona jurídica nacional revelan precisamente también un estado de cierta crisis económica de la empresa, y eso está recogido dentro de la propia ley en sus fórmulas. En ese sentido, lo que nos han transmitido es que efectivamente una de las empresas del holding en Brasil tiene estos problemas
y se ha acogido a un régimen de protección patrimonial. Es decir, lo que se busca a partir de acogerse a este tipo de mecanismos en el Brasil es una situación análoga a lo que existe en el país. Es decir, que cuando una persona jurídica tiene este tipo de problemas, se acoge a un sistema de protección patrimonial para que los acreedores en general tengan un orden y realicen un plan de estructuración patrimonial. Si ese plan de estructuración patrimonial no es aprobado por los acreedores de manera conjunta con la empresa, entonces se procede a la declaratoria de insolvencia. Y solo después de la declaratoria de insolvencia se procede a la quiebra. De tal manera que el plan de reestructuración patrimonial es el que está siendo en este momento discutido por parte de la voluntad de uno de los acreedores del holding. Pero no hay una declaratoria de quiebra. De hecho, esa misma persona jurídica tiene contratos públicos en Brasil que viene trabajando y ejecutando, porque Odebrecht, a partir de sus acuerdos de colaboración eficaz en Brasil, sus acuerdos de delación premiada, está habilitado para contratar con el Estado brasileño y de hecho ha ganado alguna obra pública luego de su declaratoria de culpabilidad inclusive. En esa medida, adicionalmente, la persona jurídica que ha celebrado el acuerdo es una distinta. De hecho, no desconocemos que pueda generarse alguna turbulencia porque se trata de un grupo empresarial, pero tenemos la certeza y la tranquilidad que los mecanismos de garantía que están recogidos en la sentencia premial son suficientes para garantizar el futuro pago de las obligaciones relacionadas con la reparación civil y el sostenimiento de la colaboración respecto a asumir también una serie de cuestiones de carácter logístico, porque también hay que entender de que la persona jurídica está obligada a respaldar también a todos los ejecutivos que puedan brindar información al Ministerio Público desde el punto de vista de la logística. Brasil es un país muy grande. La ciudad de Sao Paulo, la ciudad de Curitiba en general son ciudades muy grandes a las que hay que trasladarse. Todos esos gastos logísticos son asumidos por la empresa Odebrecht. Eso está suficientemente garantizado también en el convenio. De tal manera, y de sus colaboradores, ¿no? Todos sus ejecutivos también dependen del convenio corporativo y existe una obligación de la propia empresa de facilitar toda la documentación establecida en los servidores de Drausis y MyWebDay, como también de poder transportar, de poder habilitar la defensa legal de todos los ex ejecutivos que puedan brindar información al Ministerio Público de acuerdo a lo que se solicita, en posición coadyuvante con la Procuraduría Pública también. De tal manera que la precisión de la información es que no se trata de una quiebra, se trata de un procedimiento concursal de protección patrimonial, es decir, allá existe la misma situación que existe acá en el Perú, por poner un ejemplo. Es decir, que cuando existe un estado de cierta problemática económica de una empresa, lo que se busca es tener orden dentro de los procesos de acreencia. Es decir, de que la empresa no sea depredada a partir de medidas cautelares cada una de manera inorgánica. Entonces se forma una junta de acreedores y la junta de acreedores, de manera conjunta con la persona jurídica, celebra un plan de reestructuración patrimonial. En ese proceso es que se encuentra en este momento la empresa a la que usted ha hecho referencia. Siguiente pregunta tenemos con la colega del lado derecho de ustedes, de Saco Azul. Buenos días, Giovanna Argandoña de ATV. En el acuerdo suscrito, ¿cuál ha sido el punto que ha representado mayor riesgo para el cumplimiento de este? Mire, siempre el riesgo está relacionado a la protección de la información ya entregada. Información que tiene un carácter documental y un carácter testimonial, porque las corroboraciones son siempre vinculadas a lo documental. Como es de público conocimiento, la empresa ha suministrado mucha información documental y también testimonial. Ha puesto a disposición del Ministerio Público, de la Procuraduría Pública, en general a todos los ex ejecutivos sin ninguna restricción. De tal manera que siempre la preocupación es que ante las circunstancias del fracaso de una colaboración eficaz, la ley establece también consecuencias. Y una de ellas, importantísima, estaba vinculada a la inexistencia de las declaraciones testimoniales, porque muchas de ellas han sido incluso empleadas en los procesos cautelares, en el desarrollo de las investigaciones, como resulta
también de conocimiento objetivo. Entonces siempre existe un trabajo de equilibrio respecto a las argumentaciones que ha sido llevado a cabo por parte del despacho del doctor José Domingo Pérez Gómez, donde ha participado también la Procuraduría Pública de forma activa, y eso ha convencido durante jornadas de audiencias reservadas a la señora juez de la investigación preparatoria, que es la competente para poder resolver el requerimiento de homologación, de aprobación del convenio de colaboración eficaz, cuya satisfacción ahora nos permite declarar evidentemente que toda la información que ha entregado hasta la fecha la empresa y su compromiso de continuar colaborando y entregando información se encuentra plenamente asegurada. Siguiente pregunta, tenemos preguntas también por este lado. A ver, Pedro, hay unos. Doctor, sí, Marisabel Álvarez del diario por acá. Para el doctor Vela, quería que nos cuente más o menos acerca del procedimiento para validar el acuerdo. Usted ha mencionado cierto número de audiencias. Quería saber si la jueza María Álvarez en algún momento les pidió subsanar el acuerdo de colaboración que presentaron. Y para el procurador, se tenía la información de que esta semana la empresa les ha dado un informe detallado sobre la forma en que van a pagar el fideicomiso y la reparación civil. Quería saber si nos podía dar más detalles al respecto. Gracias. Mire, respecto a la pregunta que me formula, las audiencias son muy dinámicas. Todos los requerimientos postulados siempre están sujetos a una cierta progresividad respecto a la entrega de la información, porque las audiencias tienen un carácter progresivo, se van planificando. He referido que han sido 16 audiencias y algunas más complementarias, y durante el desarrollo de las audiencias es posible que surjan algunas circunstancias que deben ser objeto de corrección para la homologación final. Una de ellas efectivamente se produjo el día 20 de mayo del 2019, se produjo un acta complementaria al acuerdo de colaboración eficaz y beneficios solicitados, que fue finalmente también contributivo para que el acuerdo sea homologado sin ningún tipo de observación. Entonces, la dinámica es también la consustancial a la judicialidad, ¿no? Dentro del desarrollo de las audiencias es posible que surjan algunas circunstancias que pueden ser objeto de precisión, de control y de mayor abundancia respecto a la argumentación jurídica. Entonces, ese acuerdo complementario, esa acta también postulada, sirvió como un insumo importante para que no exista ninguna observación dentro de la aprobación. Siguiente pregunta. Contestando a su pregunta, disculpe, respecto al fideicomiso, contestando a su pregunta a la periodista del diario El Comercio, el fideicomiso es un fideicomiso que va a ser alimentado por el 5% de los pagos que se le hagan a la empresa constructora Norberto Odebrecht por los contratos públicos o privados. Es decir, si se contrata con una mina, se le va a retener el 5% durante los primeros 5 años. A partir del sexto va a ser el 7%. Asimismo va a ser alimentado el patrimonio fideicometido con el 100% de los dividendos. La empresa Odebrecht, mejor dicho, la constructora Norberto Odebrecht no va a tener dividendos hasta no pagar la reparación civil. Y en caso de venta de activos que superen los 3 millones de dólares, se le va a retener el 25% y va a ir al fideicomiso. Siguiente pregunta, lado derecho. Buenos días. Buenos días. César Romero del Diario de la República. Doctor Vela, usted habló de una aprobación de una adenda al acuerdo de colaboración. Creo que es lo que ha hablado hace un momento también sobre esta acta complementaria. Pero ¿sería posible que sea más específico exactamente qué contenido tiene esa adenda, exactamente cuál es el hecho específico que la jueza ha agregado? Y adicionalmente esto, usted mencionó al inicio de la conferencia justo esto de la transparencia. ¿Se va a hacer público esta sentencia? Sí, le respondo su última pregunta, señor Romero, y luego le voy a dar
la posibilidad al doctor José Domingo Pérez Gómez para que explique los términos del acta complementaria correspondiente. Nosotros en general somos usuarios de esa sentencia, ¿no? Quien ha emitido la sentencia es el órgano jurisdiccional, el Poder Judicial. Nosotros vamos a incluir la sentencia premial en todos los casos en los que tenga alguna relación de conexidad, de tal manera de que adicionalmente a este acto de absoluta transparencia, porque eso determina de que si la sentencia va necesariamente a estar incluida en todas las investigaciones, todos los investigados y los abogados pueden tener acceso irrestricto a la misma, es decir, pueden solicitar copias, pueden tomar conocimiento directo de las investigaciones, porque la sentencia se va a incluir en todas las investigaciones que tengan relación. En ese sentido, también el Ministerio Público va a hacer uso de esa sentencia en diferentes medidas coercitivas o medidas que sean indispensables su uso para su argumentación como tal. Entonces, dicho esto, no vamos a proceder tampoco a hacer pública la sentencia, porque eso debería más bien corresponder al propio Poder Judicial, si es que así lo decide y lo tiene a bien. Es decir, como es una sentencia judicial, eso debe ser objeto de evaluación por parte del Poder Judicial. Nosotros vamos a darle el uso legal a la sentencia, que es incluirla en todas las investigaciones, todos los abogados van a tener acceso, pueden pedir copia también dentro de las investigaciones, vamos a usarla en nuestras acusaciones, en nuestras medidas coercitivas, y eso va a ser también de público conocimiento, seguramente en algún momento, pero en términos oficiales interpretamos que eso le corresponde ser analizado estrictamente al Poder Judicial. Le voy a dar el micro al doctor José Domingo Pérez Gómez para que pueda responder su primera pregunta. A la pregunta que hizo el periodista César Romero de La República, y complementando lo que ya había indicado anteriormente el doctor Rafael Vela, en el desarrollo de las audiencias se ve alguna necesidad de hacer algún tipo de precisión, y en efecto el 20 de mayo del 2019, atendiendo a la secuencia de audiencias reservadas que se venía llevando a cabo con la Procuraduría y los sujetos colaboradores, se vio la necesidad de precisar algunos aspectos eminentemente de forma, es decir, precisión de cargo, precisión de imputaciones, algunos detalles que probablemente a ese momento eran necesarios plasmarlos en el documento. Pero también hubieron algunos aspectos de obligaciones que se tuvieron que detallar en esta acta como consecuencia de algunos aspectos que habían variado desde la suscripción del acta inicial del 15 de febrero a el mes de mayo, en el cual se estaba debatiendo el acuerdo de colaboración y beneficios. Es decir, en el acuerdo del 15 de febrero se había establecido una obligación tributaria, sin embargo, a la fecha del 20 de mayo del 2019, esta se había cumplido por parte de la persona jurídica, situación que se tuvo que reflejar. De la misma manera, no lo quisiera yo absolver el aspecto que la Procuraduría también solicitó en ese aspecto, algún tipo de precisión, toda vez de que había llegado a un mejor entendimiento con la persona jurídica. En todo caso, creo que el doctor Jorge Ramírez es el habilitado a poder informar ese aspecto. Trabajando en equipo, voy a dar la palabra a la Procuradora Adjunta, Silvana Guerrero. Sí, respondiendo a la pregunta del señor Romero, en el acuerdo de colaboración habían algunas cláusulas referidas sí a los temas de arbitraje, y lo que pasó con esta acta complementaria a la que se ha hecho referencia el 20 de mayo es hacer precisiones casualmente a esta cláusula de arbitraje, de tal manera que el Estado tenga una mejor posición respecto a poder utilizar, digamos, algunos medios de prueba, algunos instrumentos que pudieran formar parte del acuerdo. Entonces, esta cláusula sirvió para aclarar, hacer precisiones en la audiencia,
Esa fue una de las precisiones que se hizo. Y lo otro, casualmente, de cara a cualquier reorganización de la empresa, fusión, transformación, escisión, también se incorporó en esta acta complementaria una cláusula que precisaba que, a pesar de que la empresa colaboradora, que en este caso la constructora Norberto Odebrecht, sufriera alguna de estas transformaciones societarias o alguna modificación, la nueva empresa, como se llamase, seguía asumiendo la deuda con el Estado peruano respecto a la reparación civil también, ¿no? De tal manera que así hubiera transformaciones durante el tiempo, porque claro, el pago de la reparación civil se ha pactado en una cantidad de cuotas y años determinada. Si sucediera esto en el tiempo con la empresa colaboradora, igual estaba respaldado el tema del pago de la reparación civil con la nueva persona jurídica, sea como se llamase, ¿no? Entonces se hizo esa precisión en esa acta complementaria. Siguiente pregunta. Buenos días, Fabiola Valle, de Perú 21. Una consulta, ahora que ya está firmado el acuerdo, me gustaría saber cómo se va a aplicar en los diversos casos, ¿no? Y la segunda pregunta es, ¿qué pasará con el dinero producto de la venta de Chaglia? Si se pagará la reparación civil como establece la ley. Yo respondo la primera pregunta, señorita periodista. El uso, ya lo hemos explicado. La sentencia tiene conexidad con muchas investigaciones. Además, la sentencia también permite un mecanismo abierto de permanente colaboración futura con la empresa y con sus ex ejecutivos. De tal manera que esto no es un convenio tampoco cerrado, por decirlo de alguna forma, sino es un convenio abierto, en donde el surgimiento de nueva información determina también un tratamiento permanente respecto a la evaluación de qué ilícitos se van reconociendo también en el proceso como tal. Entonces, en esa medida, esta sentencia va a ser incluida como un elemento primero de prueba y luego como una futura prueba en todas las investigaciones que los fiscales del equipo especial así lo determinen o que la Procuraduría Pública en su momento lo solicite y lo requiera. En esa dimensión, reitero, la sentencia va a ser de público acceso, por decirlo de alguna manera, porque va a ser objeto de conocimiento sin ninguna restricción por parte de los investigados y de los abogados en el ejercicio de su derecho a la defensa. Igual el Ministerio Público va a hacer uso de ellos, de la sentencia preciso, en cualquier medida coercitiva. Entonces, el uso de la información no tiene ninguna restricción. Se trata de una sentencia judicial que establece la corroboración de todos los hechos que en su momento se postularon y que resulta utilitaria cualquier fase de la investigación en estos casos. Bien. Respecto a la venta de Chaglia, el acuerdo de colaboración eficaz ha eximido por el poder que le confiere el Ministerio Público, la propia ley 3737, ha eximido a la empresa de la aplicación de la ley 3737. Pero acá cabe resaltar lo siguiente, que si la empresa Chaglia se vendía dentro de los alcances de esta ley, del 100% del precio de venta, el 50% estaba destinado a pagar a los acreedores prendarios, porque las acciones estaban prendadas de la empresa Chaglia. Y el otro 50% iba a estar destinado al fideicomiso para pagar los tributos y la reparación civil. En otras palabras, la empresa no iba a recibir ni un sol por la venta de Chaglia, de liquidez. Entonces, ante esa coyuntura no iba a haber un acuerdo, porque la empresa persigue fines comerciales y económicos. Es de conocimiento público la grave situación económica y financiera que atraviesa este grupo económico. Al eximirse de la ley, y dentro de este marco, el acuerdo ha considerado que el monto de reparación civil, es de la cuota inicial es de 80 millones de soles. Luego que
se va a pagar, pese a que la ley 3737 establece para pagar la deuda tributaria en un plazo máximo de 10 años, esta deuda ha sido exigida que se pague en una sola cuota. Y la empresa, como es de conocimiento público, ya ha pagado 430 millones de soles por tributos. Entonces, producto del acuerdo, finalmente, la empresa se le estaría liberando aproximadamente de la venta de Chacya para pagar las deudas de proveedores que tienen que ver con la ejecución de su proyecto, aproximadamente un 25%. Tenemos una pregunta de este lado, por favor. Buenos días, Jacqueline Fox del diario El País. Tengo 3 preguntas, por favor. La primera es para los procuradores. Si pudieran comentar para próximas negociaciones de acuerdos de colaboración eficaz, si están considerando también el concepto de daño extrapatrimonial, como ocurrió en el acuerdo de la carretera Chacas-San Luis, que lo hizo la Procuraduría Anticorrupción con el fiscal Chirre. Y para los fiscales, mis 2 preguntas son las siguientes. Si es que hay algún viaje para interrogatorios cercano en el plan de trabajo a Brasil, y si es que pudieron salvar el obstáculo de contratación de nuevos fiscales para el equipo dado el incremento de carpetas que tienen a su cargo. Comenzamos por sus últimas preguntas, si usted nos permite. Los viajes en general son parte de la planificación estratégica del equipo especial en ejercicio de la autonomía fiscal. Es interesante el tomar en cuenta la cifra no solamente de incremento de las colaboraciones eficaces, sino también la recepción de información documentaria que corrobora los dichos de los aspirantes a colaboradores eficaces, porque eso permite generar una mayor cantidad de evidencia y de información consolidada que exige también dentro de la planificación estratégica que se complemente con los testimonios de ex ejecutivos que ahora ya no solamente están vinculados a la empresa Odebrecht, sino también a la empresa OAS, que también ha solicitado acogerse a los beneficios por colaboración eficaz de una persona jurídica. De hecho, sí tenemos un viaje próximo, es un viaje que ya está planificado para la toma de declaración del señor Aldemairo Piñeiro, del señor Leao Piñeiro, que se va a llevar a cabo en la ciudad de Curitiba, porque el señor Piñeiro está privado de libertad por la justicia brasileña. Entonces hay un próximo viaje que se va a realizar. En su momento no se realizó por una cuestión estratégica, justamente porque se estaba recibiendo información de otras fuentes de información para luego poder hacer un interrogatorio mucho más exhaustivo con esa nueva información al señor Piñeiro, porque si no habría determinado de que tengamos que volver a viajar para volver a hacer preguntas complementarias, y dada la circunstancia que el señor Piñeiro está privado de su libertad, resulta siempre eso una situación bastante compleja. Entonces, el viaje que va a hacer el equipo especial para el señor Piñeiro, además también se verá complementado con otras diligencias de carácter reservado que no estoy en condiciones de poder revelar, pero que es parte del trabajo proactivo que vienen realizando los fiscales del equipo especial. De hecho, también esa información está siendo estratégicamente evaluada para un nuevo grupo de tomas de declaraciones testimoniales en el Brasil, referido justamente a esta nueva información que ha sido aportada por la propia empresa Odebrecht. Recordarán ustedes de que en la declaración última del señor Jorge Barata, él reveló que tenía una cantidad de folios por entregar a la Fiscalía. Esto ya se produjo de forma parcial, no se han entregado aún los 4.000 folios, pero ya se ha adelantado parte de esta información. Entonces esa información va a exigir en su momento que también se puedan plantear una nueva ronda de declaraciones testimoniales de la empresa. Eso está siendo objeto de evaluación respecto a la fecha, porque como usted podrá entender, no se trata solamente de la fecha que nosotros propongamos, sino también de la agenda de la Procuraduría Federal brasileña, que tiene que darnos ese espacio a través de su sistema de cooperación internacional. Entonces, estamos en un trabajo permanente
las colaboraciones eficaces creo que han posicionado también y han generado una fuerza adicional, un envión dentro de las investigaciones, y esto se debe a que ahora ya se ve desde el punto de vista de la seriedad del trabajo y desde el punto de vista de la solidez de las argumentaciones jurídicas en lo que ha sido la aprobación del acuerdo de homologación por parte del Poder Judicial. El doctor Pérez va a hacer una complementación también. Sí, aprovechando la pregunta que hizo la señorita periodista, porque hizo referencia a la colaboración eficaz del caso Chaca San Luis del fiscal Elmer Chire, quien últimamente ha logrado un exitoso resultado a través de la primera condena en estos casos vinculados al tema Lavajato, que supuso la condena del presidente o gobernador regional César Álvarez. Y en ese caso complementar de que ha habido una contribución por parte de la voluntad de colaborar de la empresa Odebrecht, porque en el desarrollo del juzgamiento, y eso ustedes lo pueden determinar, la actuación de 2 funcionarios brasileños que declararon a través del sistema de videoconferencia desde la ciudad de São Paulo, lo que evidencia que la empresa o la persona jurídica Odebrecht, a través de sus funcionarios, tiene la voluntad de colaborar en todos los procesos que sean solicitados por la autoridad peruana. El caso del doctor Elmer Chirre, en el que logró la condena de César Álvarez, no fue la excepción. También hubo una colaboración, porque intervinieron estos funcionarios en calidad de testigos. Eso quería aportar. Sí, disculpe, perdone, doctor Ramírez. Sí, efectivamente. A raíz de nuestras públicas declaraciones de que somos un grupo corto, la señora fiscal de la Nación, siempre en apoyo del equipo especial, fue portavoz de esas inquietudes y hizo un trabajo activo y eficaz respecto a conseguir los fondos necesarios, explicando la naturaleza de nuestro trabajo. Nosotros no trabajamos a destajo, nosotros trabajamos sobre la base de la evidencia que se va aportando progresivamente y por tanto no podemos establecer una planificación presupuestaria porque el día a día nos gobierna. A más colaboraciones eficaces, a más entrega de información, surgen nuevas líneas de investigación y por tanto se justifica que el tamaño del equipo especial tenga que ser mayor. Hemos sido siempre un grupo corto, lo hemos sido además adicionalmente para evitar ser infiltrados en el momento en que la institución nos hostilizaba permanentemente. Entonces en ese momento decidimos más bien ser un grupo compacto con una serie de limitaciones, pero en base al sacrificio eso fue compensado. Ahora que contamos con el apoyo de la señora fiscal de la Nación, ella ha logrado el financiamiento que necesitamos para mejorar nuestras condiciones de trabajo. Ese correlato se está dando de manera progresiva, porque efectivamente a la habilitación presupuestaria tiene que caminar también de la mano la planificación estratégica. Nosotros ya hemos culminado con las propuestas para que se amplíe la cantidad de fiscales del equipo especial y que existan también el espacio físico correspondiente, porque esa es otra dificultad. Tenemos una seria crisis inmobiliaria en el Ministerio Público, es decir, se pueden nombrar fiscales, pero los espacios son muy reducidos. Entonces la señora fiscal de la Nación está haciendo el esfuerzo conjunto para no solamente habilitarnos los fiscales que necesitamos, sino también para podernos dar el espacio que corresponda al desarrollo de nuestras actividades. Desde ese punto de vista estamos pacientemente esperando de que todo este proceso muy complejo y muy difícil, que ha sido una ardua tarea de la Fiscalía de la Nación en conseguir los recursos financieros correspondientes, culmine y podamos ya más bien experimentar que los fiscales que necesitábamos para poder hacer nuestro trabajo en crecimiento nos permita también trabajar bajo la perspectiva de la reducción de los plazos de investigación, es decir, de la duración de la investigación.
porque de otra manera siempre resulta siendo muy difícil. Y saludamos en ese sentido el esfuerzo de la institución que nos acompaña para poder hacer estrictamente nuestro trabajo. Tenemos una pregunta por este lado, por favor. Para terminar de responder la pregunta de la señorita periodista, las fórmulas de reglamento de la ley 3737 establecen fórmulas de cálculo para medir tanto el daño patrimonial como extrapatrimonial. Y ese reglamento que debemos aplicar dentro del marco jurídico del Estado peruano para fijar las reparaciones civiles en este tipo de casos. Buenos días, ¿qué tal? Lourdes Paucar de Canal E. Yo quería desviarme un poco del tema, y es que ustedes ya habían anunciado también un acuerdo de colaboración eficaz, pero con Joseph Maiman por el caso de Toledo. Quería saber qué información se espera que entregue Maiman, si él ya estuvo declarando para ustedes, qué más va a abarcar este acuerdo de colaboración eficaz. Y bueno, también otra pregunta, un poco ya se ha trasladado, me parece, ya el señor Figari y el señor Yoshiyama, tal como había pedido el fiscal José Domingo Pérez. Usted mencionó ayer que había un colaborador eficaz que estaba señalando de que se habían estado reuniendo. Yo quería más detalles de eso. Efectivamente, ellos se han negado a colaborar, ya ha habido interrogatorios al respecto en los cuales han preferido no hablar de la investigación que se sigue en el caso de Fuerza Popular. ¿Y cómo toman que los dos fiscales supremos que estarían a cargo de la casación, tanto Víctor Rodríguez Montesa como Sandro Paredes, estén tan cuestionados? Bien, siempre con la cordialidad del doctor Vela, que me permite absolver en primer orden la última pregunta que usted ha formulado. Respecto al caso de la investigada Keiko Sofía Fujimori Gucci, y que supuso que el día de ayer me presente en instalaciones del INPE para solicitar el cumplimiento de una orden judicial que ordenaba que el INPE traslade a Pierre Figari y Jaime Yoshiyama, internos procesados con mandato de prisión preventiva, del establecimiento penal de Castro Castro a otro, debo manifestarle que el día de ayer públicamente se ha tomado conocimiento que se ha efectuado el traslado de Pierre Figari a otro establecimiento como es el de Ancón número 2. Estamos a la expectativa del traslado del interno Jaime Yoshiyama, tal como lo ha ordenado el Poder Judicial. Sin embargo, de su pregunta determino una situación que me ha generado una cierta preocupación. Lo digo porque en ningún momento en mi alocución el día de ayer a los medios de prensa he hecho mención a la existencia de algún colaborador eficaz. Y debo entender que usted lo ha mencionado porque el abogado del señor Jaime Yoshiyama ha ido a los medios de comunicación a informar sobre la existencia de un colaborador eficaz, situación que va a ser corregida porque se va a solicitar al juez que tome las medidas correctivas respecto a la actuación que viene tomando este abogado defensor. Situación que no es nueva, toda vez de que viene mal informando sobre los resultados que viene llevando a cabo el Ministerio Público. Hay que tener en cuenta que cuando un abogado defensor tiene una condición de investigado también en los casos Lavajato, puede tener incluso hasta cierto interés de que fracase el desarrollo de la investigación porque se va a ver beneficiado con el resultado de esta. Y a los medios de prensa tomar en cuenta que las palabras o afirmaciones que puede realizar cualquier investigado que cumple o que funge la labor de abogado defensor tiene que ser tomado en ese contexto. Es decir, que el investigado tiene esa garantía incluso de mentir, de no decir la verdad. Es decir, estas malas informaciones que viene dando este abogado defensor investigado en los casos Lavajatos, que sean tomadas en ese contexto. Tenemos una pregunta. Sí, si me permite, sobre lo de Joseph Maiman, que usted hizo una pregunta al respecto. Sí, correcto. Respecto a Joseph Maiman, el señor Maiman ha celebrado ya un acta definitiva de acuerdo de beneficios por colaboración eficaz. Estamos en el proceso de ajuste de algunas consideraciones de carácter logístico
que tienen que ver con traducciones oficiales, porque la documentación entregada por el señor Maiman tiene que ser validada dentro del idioma castellano, dentro del idioma español, por parte del juez que se va a encargar de su homologación, que es el juez Richard Concepción Carguancho. Entonces, en esa medida hay algunas cuestiones logísticas que, debido también a la cantidad de información que está siendo procesada por parte del equipo especial, nuestros servicios de traducción están atiborrados de trabajo. Por esa razón es que aún no ha sido objeto de postulación directa ante el juez correspondiente, pero ya hay un acuerdo definitivo con el señor Joseph Maiman. Lo único que falta es el proceso de su homologación, que es a partir de la postulación del Ministerio Público hacia el órgano jurisdiccional. Esa última etapa, lo que desde nuestro entendimiento va a permitir es que efectivamente también exista una nueva sentencia homologada y todos los efectos sean, por supuesto, incluidos de la misma manera que lo será esta sentencia en cada investigación conexa. Esencialmente las investigaciones relacionadas con el señor Alejandro Toledo en los casos Odebrecht y en el caso Ecoteva. Ahora, desde el punto de vista de la evidencia documental, el señor Maiman ha entregado ya toda la documentación correspondiente a la ruta del dinero. Esa documentación a su vez ha sido corroborada también por el sistema de cooperación internacional. De tal manera que estamos solamente ante la expectativa de culminar con esos ajustes dentro de lo que ya está acordado con el señor Maiman, algunos ajustes finales también de algunas consideraciones propias de las versiones aportadas, y todo lo consiguiente se da dentro del desarrollo de las audiencias. Como bien lo ha expresado el doctor José Domingo Pérez Gómez, las audiencias son dinámicas y permiten también que cualquier precisión respecto a la exigencia judicial de información sea subsanada y sea corregida de ser el caso en su momento, como lo ha sido en la adenda correspondiente que explicó el doctor Pérez. Respecto a la presencia que a través de los medios de comunicación social se ha informado de un señor fiscal supremo y un señor fiscal adjunto supremo en un caso que para nosotros es particularmente emblemático, nosotros ya expresamos nuestra posición al respecto, que le hemos hecho saber a la señora fiscal de la Nación. Nos parece que por una cuestión de transparencia, tanto el señor doctor Víctor Raúl Rodríguez Montesa, fiscal supremo, como el propio señor Paredes, fiscal adjunto supremo, no deberían conocer esta investigación. Eso ha sido objeto de una decisión en la Junta de Fiscales Supremos, que es un órgano jerárquico dentro del cual han tomado la decisión de que el señor fiscal supremo Rodríguez Montesa continúe a cargo del sustentar la posición jurídica del Ministerio Público en la casación de la señora Keiko Sofía Fujimori. Nosotros estamos en una institución jerarquizada, sin embargo, hemos dejado claramente establecido nuestro parecer, nuestro punto de vista respecto a la decisión que va a ser tomada, y de toda forma queda la reflexión final del señor fiscal supremo de contribuir a una correcta administración de justicia a través de su propia decisión de apartarse de ser el caso, de considerarlo y permitir que otro señor fiscal supremo sea el que se encargue de evaluar y de convalidar, de ser el caso, la posición jurídica del Ministerio Público, que además tiene que ver con una resolución judicial de confirmación. Aquí estamos hablando no solamente de la posición del Ministerio Público, sino de la decisión de una sala superior del Poder Judicial, que ordenó en su momento la prisión preventiva de la señora Keiko Sofía Fujimori Uchi por 36 meses. Entonces, lo que está siendo objeto de reexamen es la decisión judicial. Y en ese sentido entendemos de que lo contributivo sería, por transparencia, de que otro señor fiscal supremo represente los intereses del Ministerio Público. Tenemos una pregunta por este lado, por favor. Sí, buenos El días. micrófono. Buenos días. Les saluda Alonso Collantes del Diario de la República. Tenía una pregunta acerca del caso de Gonzalo Monteverde, pues ya han pasado aproximadamente 2 o 3 meses desde que el señor continuó prófugo junto a sus socios Marcela Cardoso y Jorge Salinas. El martes pasado viajaron a Brasil precisamente para realizar un interrogatorio a Alberto da Silva, y quisiera saber si es que pueden detallar pues más puntos acerca del caso. Sí, el doctor José Domingo Pérez Gómez va a responder esa pregunta. Bien,
En la investigación seguida contra Gonzalo Monteverde y otras personas, como usted bien lo ha referido, él y su pareja se encuentran con mandato de prisión preventiva y se encuentran en la calidad de no habidos con orden de captura. Debo entender de que la Policía Nacional del Perú, a quien corresponde esta labor, está haciendo las acciones necesarias. Sin embargo, como representante del Ministerio Público también venimos accionando algunas actuaciones con el objeto de determinar su ubicación. Hemos realizado hace un par de semanas algunos allanamientos en algunos inmuebles con el objeto de ubicar a estas personas. De la misma manera, tiene usted razón al decir de que la semana pasada se llevó en la ciudad de Salvador la declaración de Gilberto Silva, no solamente en ese caso de Gonzalo Monteverde, sino también en el caso de la investigada Keiko Fujimori. Y nuevamente, en alusión a lo que la señorita periodista que lo ha antecedido señaló, lamentablemente el abogado que participó también en la diligencia de Gilberto Silva ha venido dando información inexacta, información falsa respecto a la declaración que se llevó a cabo en la ciudad de Salvador, ya sea en la investigación de Keiko Fujimori como en la investigación de Gonzalo Monteverde. Parte de las obligaciones que establece el acuerdo de colaboración eficaz y que se viene cumpliendo y se ha cumplido es de que la persona jurídica entregue información del sistema MyWay Day y Drowsys, que lo viene haciendo y que precisamente ha amparado distintas medidas cautelares de detenciones, prisiones preventivas e impedimento de salidas e incluso los pedidos de extradición correspondientes. Obviamente, quien se ve investigado por estos casos Lavajato y tiene un interés precisamente de cuestionar el desarrollo de la investigación, va a hacer estas informaciones falsas, porque también se podría haber involucrado al tener esta condición de investigado por la posible o presunta recepción de dinero indebido. Tenemos otra pregunta. Solamente, si me permite complementar, la colaboración eficaz no tiene ninguna restricción en el acceso del sistema Drowsys y MyWebDay. Las declaraciones de ningún investigado tampoco hacen referencia a ello, tal como ha sido referido por parte del doctor Pérez. De tal manera que cada vez que se está entregando información es en función estricta de los requerimientos del Ministerio Público. Y en algunos casos, como el caso del señor Jorge Barata, la entrega de esos 4.000 folios que prometió ya ha sido progresivamente implementada y va todavía a ser complementada con entrega de información adicional. Por tanto, dejamos en este momento ya como una noticia falsa el decir que la empresa estaba condicionando la entrega de información a la aprobación del acuerdo, porque ya ha sido entregada la información correspondiente al caso del señor Monteverde, al caso de la señora Fujimori, es anterior incluso la información incluida en sus investigaciones en el sistema Drowsys y MyWebDay. De tal manera que es falsa cualquier otra afirmación, porque la evidencia objetiva sí lo está demostrando. La empresa continúa entregando información, el servidor está en Brasil, el servidor ha sido además repatriado, tiene en la custodia de la Policía Federal brasileña y el Ministerio Público de Perú, a partir de sus requerimientos, no tiene ninguna restricción respecto a su acceso y no deja, además de recibir permanentemente información de parte de los colaboradores eficaces. Tenemos otra pregunta de este lado, de ahí continuamos por acá, por favor. Adelante. Buenos días, Lía Sacín, productora de RPP. Quería solamente algo muy puntual sobre la colaboración eficaz con la empresa OAS. Ustedes desde marzo anunciaron la intención de la empresa, también que ya se habían firmado los acuerdos. Queríamos saber cuál es el estado de ese convenio y si está camino a homologarse, tal vez si lo de Odebrecht abona en ese camino de homologar esa colaboración eficaz. Sí, sin duda alguna. El hecho de tener una sentencia aprobatoria, que es la primera sentencia de una colaboración eficaz de persona jurídica, que tiene un concepto de carácter corporativo, porque es la persona jurídica más un grupo de ex ejecutivos de la empresa Odebrecht. Esto transmite desde el punto de vista de la seguridad jurídica también la voluntad de que otras personas jurídicas
con sus ejecutivos que acompañen esas versiones y sus documentos que puedan corroborarlas, están seriamente también acogiéndose a este tipo de mecanismos porque funcionan y porque además ponen en una balanza la averiguación de la verdad versus la prueba de muy difícil consecución. Entonces, en esa medida, la empresa OAS efectivamente solicitó acogerse a los beneficios de colaboración eficaz. Este es un procedimiento que además resulta ser particular porque en un primer momento los ex ejecutivos de la empresa OAS en un primer momento decidieron acogerse a los beneficios de colaboración eficaz. Es decir, la empresa OAS se ha sumado a esos ex ejecutivos que ya estaban previamente acogidos a la solicitud de beneficios por colaboración eficaz. Entonces la empresa es la que se está insertando dentro de procedimientos ya iniciados y por tanto la velocidad en la entrega de información y la complementación de su progresividad, incluso en la posibilidad de sentarse en determinado momento a discutir la reparación civil con el doctor Jorge Ramírez y su equipo, la doctora Silvana Carrión, es una fase que también corresponde al desarrollo de toda la información que todavía continuamos recibiendo. El señor Piñeiro recién va a declarar. La persona jurídica se está insertando dentro de esas declaraciones y por tanto tendrá que complementar las declaraciones de sus ex ejecutivos. Y ese será la médula y lo central que luego se va a tener que complementar con el futuro pago de una reparación civil. Y es vital entender que en nuestro país se están pagando las reparaciones civiles, cosa que nunca ha pasado. Y ese es un hecho que quisiera recalcar. Se están asumiendo obligaciones de pago de las reparaciones civiles que casi siempre han sido más bien de defraudación hacia incluso los intereses del Estado. Esta vez la Procuraduría Pública, el Ministerio Público, en un esfuerzo conjunto, están garantizando de que se pague la reparación civil y objetivamente eso se está produciendo. En ese sentido, en su momento, entendemos que también, de acuerdo a la madurez del proceso especial de colaboración eficaz, también existirá una fase en la que corresponda también ajustar ese tipo de acuerdos. Nosotros estimamos de que solamente después de que terminen de hablar los colaboradores que son ex ejecutivos, es donde la empresa tendrá un panorama claro de poderse insertar y complementar toda la información que hemos recibido. Y es ahí donde entendemos que se va a poder culminar con este procedimiento de la misma manera que se hizo con la empresa Odebrecht. Pero con la experiencia que ya tiene el grupo de trabajo, y en eso insumo al Ministerio Público con la Procuraduría Pública, entendemos que cuando esa fase culmine, que debe estar orientada hacia el mes de julio o máximo mediados de agosto, ya el proceso final de entendimiento con la empresa podrá ser ya de una mayor facilidad respecto al acceso a la información y su complementación. Tenemos otra pregunta de este lado, por favor. Buenos días. Marco Aquino, de la agencia de noticias Reuters. Fiscal Vela, usted ha mencionado que el acuerdo ha permitido que otras investigaciones o investigados también quieran tener este tipo de colaboración y de beneficios. Se ha dicho que son 50. Con 12 minutos de la mañana, amigos, imágenes en vivo, conferencia de prensa que ofrece el equipo especial Lavallato. Participan en la misma el fiscal Rafael Vela Barba, José Domingo Pérez, los procuradores ad hoc para el caso Odebrecht, Jorge Ramírez y Silvana Carrión. Vienen respondiendo diversas preguntas de la prensa y vamos a este tuit que le mostramos en algunos instantes más. Sigamos. En cuanto a la investigación misma y a la reparación civil. Y permítame una segunda pregunta. Dado que, digamos, el tema de Odebrecht es un caso de ámbito regional, quería su comentario respecto a esta denuncia que hubo en Brasil de supuestas coordinaciones y correos entre el juez Moro y los fiscales en las investigaciones. ¿Debería haber este tipo de coordinaciones en ese nivel? En todo caso, trasladando a Perú, ¿cuál es la relación de trabajo entre la Fiscalía y los jueces que tiene el caso Lavallato? Muchas gracias. Gracias. Mire, lamento no poder informarle en la precisión que usted demanda. Los acuerdos de colaboración eficaz son de carácter reservado. Algunos de ellos se pueden liberar sus claves
y revelar sus identidades, pero por común acuerdo. Y nosotros no contamos con ese acuerdo, a excepción de los casos de la empresa OAS y de algunos de sus colaboradores, además de la empresa de la empresa Odebrecht, ¿no? Conforme ya se ha ido tomando conocimiento. Pero hay otras personas jurídicas que no tenemos ese acuerdo y por diferentes circunstancias se mantienen dentro de la confidencialidad de una clave. Entonces eso lamentablemente no se puede poner en público conocimiento. Nosotros sí actuamos siempre corroborando los dichos de los colaboradores eficaces. Y estos procedimientos que se dan no quiere decir que no podamos ir progresivamente también utilizando la información que vamos incorporando, que de hecho es lo que hemos venido haciendo durante todo este momento. Porque si no, imaginémonos cuál habría sido la realidad. No podríamos haber hecho uso de ninguna información que ahora finalmente ha sido homologada dentro del convenio. Entonces siempre nuestra lógica parte de hacer un trabajo paralelo, ¿no? Vamos recibiendo información, la vamos corroborando y la vamos usando para progresar dentro de nuestras investigaciones. Esa es la metodología de trabajo, por un lado. Por otro lado, respecto a lo que ha sido de público conocimiento, ese es un asunto que forma parte de los mecanismos propios de vigilancia ciudadana. Y nosotros como tal estamos plenamente sometidos a la vigilancia ciudadana también. Nuestra actuación como fiscales, en su momento procuradores, jueces en general que interactuamos dentro del sistema de administración de justicia, no estamos exentos de control. Sí de la legalidad. Entendemos que posiblemente haya existido aquí alguna intromisión, algún tipo de levantamiento ilegal de la reserva de las comunicaciones, pero eso es un asunto que corresponde a la justicia brasileña y nosotros no podemos comentar porque ni siquiera tenemos la información suficiente como para estimar si es que todo lo que ahí se dice es exactamente lo que corresponde a la realidad. En el sistema de administración de justicia nosotros conocemos nuestros deberes y nuestras obligaciones y nuestros derechos. Como tal, nosotros en el Perú respetamos estrictamente la legalidad, es decir, que cualquier nivel de coordinación que se puede efectuar es el que corresponde a la ley, es el que corresponde a la legalidad. El deber de imparcialidad de un juez es algo que resulta objetivamente demostrado en nuestras investigaciones. Resulta de que no todos los requerimientos que el Ministerio Público formula son declarados fundados, en todas las excepciones. En el caso de la señora Fujimori, el juez fue el juez Richard Concepción Carhuancho. De las prisiones preventivas solicitadas, solamente fueron confirmadas el caso de la señora Fujimori, el caso del señor Yoshiyama Tanaka, 4, Mejía Leca y Pierre Figari. El resto de personas o fueron revocadas en segunda instancia o fueron decididas por el propio juez Concepción Carhuancho como infundadas. De tal manera que ese es un ejemplo evidente de que nosotros nos sometemos a lo que es la judicialidad. Por supuesto que tenemos derecho a criticar las decisiones judiciales, por supuesto que buscamos los mayores niveles de transparencia para que las decisiones se tomen, pero actuamos estrictamente bajo la cobertura de la legalidad. Sí podemos testimoniar que el Ministerio Público en Brasil, la Procuraduría Pública en Brasil, representa un aliado estratégico valioso en el sistema de cooperación internacional porque han facilitado que todos los aspectos relacionados con la colaboración eficaz se hayan podido dar en la oportunidad que fue necesario. Desde ese punto de vista, nuestro testimonio es de reconocimiento a la Fuerza de Tarea Lava Jato porque ha sido un valiosísimo aliado estratégico en la búsqueda de la prueba fuera del país, de la búsqueda de los elementos de prueba fuera del país que finalmente han permitido que progresemos notablemente dentro del desarrollo de nuestras investigaciones. El resto es un asunto de la justicia brasileña que deberá resolverse de acuerdo a sus mecanismos de vigilancia ciudadana, de acuerdo al periodismo de investigación, de acuerdo a lo que en su realidad se ha dilucidado finalmente incluso desde la perspectiva de la legalidad. Pero reitero, nuestro testimonio es de reconocimiento a los fiscales de la Fuerza de Tareas Lava Jato, especialmente
al fiscal Orlando Martello, que ha tenido un rol preponderante en todo lo que han sido los procedimientos activados de cooperación internacional. Y por esa razón, nosotros solamente tenemos expresiones de solidaridad y agradecimiento. Tenemos una pregunta de este lado, por favor. Doctor Vela, ¿qué tal? Buenos días. Gonzalo Arcasi, del diario Gestión. Ahora, digamos, lo que no me queda claro es que si este acuerdo va a ser público, doctor, porque usted dijo hace tiempo que en el Congreso hicieron una pregunta si el acuerdo, una vez que lo vea una jueza, digamos, va a ser público. Luego tengo otra duda con lo de OAS. ¿Ustedes dentro de, digamos, cuánto tiempo creen que puedan ya estar haciendo una, digamos, ¿cómo se llama? Firma. O sea, dentro de, digamos, ¿cuánto tiempo creen eso? Y una duda adicional es, antes de que, digamos, cierre este año, ¿qué casos cierran, doctor? Digamos, ¿qué ICO, qué casos van a cerrar? A ver, el primer comentario, precisarlo. Sí, claro. Nosotros lo que hemos interpretado es que esa decisión de hacer público el documento le corresponde al Poder Judicial, porque es quien ha emitido esa sentencia. El Poder Judicial tiene sus mecanismos de difusión, tiene redes sociales, tiene el canal Justicia TV, hay diferentes formas y modalidades que tienen que ver con un respeto también de un poder del Estado desde nuestra parte. Nosotros lo que hacemos es hacer un uso sin ninguna restricción de la sentencia premial. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el punto de vista interpretativo realmente termina siendo público. ¿Por qué razón? Porque nosotros vamos a incluir la sentencia en todas las investigaciones que tengan conexión. Y al incluir la sentencia dentro de las carpetas de investigación, todos los investigados tienen acceso a ella. Todos los abogados defensores tienen acceso a ella. La Procuraduría Pública es obvio porque ha sido notificada, la empresa también. Cualquier otra persona que sea un sujeto procesal legitimado tiene acceso a la sentencia sin ninguna restricción. El Ministerio Público va a hacer uso de esa sentencia, tanto en las medidas coercitivas, en los requerimientos, como también en los juicios. Entonces, si de alguna forma se podría interpretar de que este documento es público, sí lo va a hacer, porque la explicación está radicada en todo lo que le he comentado. Ahora, desde el punto de vista de lo que podría ser la posibilidad de que este documento sea solicitado por cualquier otro poder del Estado o eventualmente por cualquier órgano legitimado, eso es un asunto que se tendrá que resolver en su oportunidad, pero que tiene que ver con la decisión que el Poder Judicial tome al respecto, porque a nosotros no seríamos quienes nos deberían pedir ese documento, sino al propio Poder Judicial. Y es el Poder Judicial en su majestad y en su independencia quien tomará la decisión de poner en conocimiento público o no de este documento. Eso para que se entienda de que nosotros solamente interpretamos de que nuestro uso es de carácter legal, y así lo haremos sin ninguna restricción. ¿Tenemos otra pregunta del otro lado? En el caso de OAS, brevemente, es muy difícil de estimar, reitero, hacia fines de julio debemos terminar el proceso de tomas de declaración, seguramente en agosto podamos ya tener un panorama mucho más concreto, pero con la experiencia ya del acuerdo de colaboración eficaz de Odebrecht, una vez que se termina de recabar la información, es pasible de ser pesada desde el punto de vista de su utilidad, y ya podemos migrar a una discusión de carácter económico en donde el eje central gira en torno a las competencias funcionales de la Procuraduría Pública Anticorrupción, la Procuraduría Pública ad hoc del caso Lavajato. Buenos días, Franco Mesa de TV Perú. Quería preguntarles, luego de la aprobación de este acuerdo por parte del Poder Judicial, ¿qué es lo que sigue en el trabajo del equipo especial? Me refiero a la recopilación de documentos y de testimonios, de repente programación de viajes a Brasil para volver a hablar con testigos. Y lo segundo, si podrían detallar algunos de los beneficios que recibe la empresa Odebrecht como parte de este acuerdo de colaboración. Gracias. El trabajo fiscal continúa. La sentencia premial lo que permite es, reitero, llegar a un entendimiento económico, por un lado, respecto al pago de la reparación civil en un país en el que no hay hábito de pagar las reparaciones civiles.
por un lado, y por otro lado, el uso de esta información ya protegida, que puede ser contrapuesta en garantía de legalidad, de contradicción, dentro de todas las investigaciones que tienen conexión. Entonces, desde ese punto de vista, el trabajo fiscal se va a ver consolidado ya en términos de evidencia que pueda ser incorporada y contrapuesta en la averiguación de la verdad en estos graves cargos. Luego el trabajo fiscal continúa, se tienen que continuar realizando diligencias porque, reitero, el acuerdo aprobado es un acuerdo que tiene cláusulas abiertas. El acceso a la información continúa, sigue siendo suministrada información de los sistemas Drowsy y MyWebDay. Por tanto, esa información, cuando es procesada por el equipo especial, por los diferentes despachos del equipo especial, puede eventualmente demandar que otros testigos tengan que hacer aclaraciones, precisiones, o que se incorporen nuevos personajes dentro de lo que es la necesaria corroboración de esos documentos. Entonces, en esa medida, el trabajo fiscal efectivamente va a continuar con viajes fuera del país, con recopilación y procesamiento de evidencia, con todo lo que es parte de la planificación estratégica del equipo especial. Entonces, eso más bien ha potenciado al equipo especial y pensamos de que es un efecto que tiene también un correlato de multiplicación de los procedimientos de colaboración eficaz que se están llevando a cabo. Siguiente pregunta. Tenemos Una complementación final. Una complementación final. Como consecuencia de lo que ha señalado el doctor Vela, y ya lo había mencionado, la empresa Odebrecht, dentro de las obligaciones es continuar entregando información y documentación. La semana que ha pasado, como bien lo ha indicado el doctor Vela, ya ha entregado documentación que sirve para las investigaciones que están en curso o para el inicio de nuevas investigaciones, dependiendo el criterio que pueda adoptar el fiscal responsable en el equipo especial. Se tiene también conocimiento de que en estos días o estas siguientes semanas nuevamente va a contribuir entregando mayor documentación de sus sistemas MyWebDay y Drowsy respecto a información sobre la actividad que tuvo esta división de operaciones estructuradas. Para complementar, como bien lo ha indicado el doctor, todo ello va a motivar nuevamente la reactivación de declaraciones de testigos y otras personas que puedan ser significativas a las investigaciones. Claro, el beneficio que establece la ley, que es la exención que tiene de la aplicación de las consecuencias accesorias, que como persona jurídica se ha determinado por la aceptación de su culpabilidad. Tenemos una pregunta de este lado, por favor. Buenos días, Gabriel Macei de Canal 4. Una consulta, el acuerdo que aprueba la homologación es una sentencia consentida, teniendo en cuenta que la jueza es una jueza de primera instancia y los investigados, bueno, cualesquiera que sea, podrían alegar pues algunos reparos al documento y pueden interponer. Eso es una pregunta, y para el doctor Pérez, un poco para comprender la peligrosidad que 3 investigados del caso Keiko estuvieran en un mismo penal. Hay quienes afirman, de parte de la defensa de estos investigados precisamente, dicen que tendría que haber, por ejemplo, una bolsa de dinero para que coordinen sus testimonios o su silencio. En todo caso, un poco para que nos explique la peligrosidad por la cual usted solicitó ante el Poder Judicial el traslado de alguno de los investigados. Mire, lo que yo he realizado como fiscal es asegurar el normal desarrollo de una investigación. Y cuando se evidencia que continúa o persiste la obstaculización en el desarrollo regular de un proceso, tengo que activar los mecanismos. En primer orden, no es regular que si el Ministerio Público está procesando o está investigando una organización criminal,
a los integrantes o presuntos integrantes de esta organización estén en el mismo pabellón de un penal. Segundo, cuando se tiene información reservada de que se estaría anunciando un resultado favorable en la casación de Keiko Fujimori y Gucci, tengo que tomar algún tipo de medida. Y creo de que el juez ha entendido esas razones que fundamenté en el escrito y solicitó al INPE, ordenó al INPE que traslade a Jaime Yoshiyama y a Pierre Figari a otros penales. Llama la atención que desde que el juez dictó la resolución judicial y se le notificara al INPE, el INPE no haya hecho nada hasta el día de ayer en que tuve que ir a sus instalaciones. Llama la atención que el abogado defensor de uno de ellos salga a los medios de comunicación a seguir descalificando la labor que viene realizando el Ministerio Público y sobre todo a abonar en este peligro de obstaculización que se está advirtiendo a puertas de que se vea la casación en mención. Tengo dos preguntas, disculpe. La sentencia, sí, disculpe, solamente para complementar. Bueno, los procedimientos de colaboración eficaz tienen sujetos legitimados, son procesos de carácter autónomo. Ningún investigado forma parte de esas legitimidades, de tal manera que no tienen legitimidad para poder impugnarla. Los que estamos acá presentes somos los sujetos procesales legitimados y somos los que además hemos postulado el acuerdo, ¿no? Efectivamente podría ser, si es que el acuerdo no habría sido homologado en todos sus términos, es decir, si la aprobación habría sido parcial, seguramente alguno de nosotros podría haber formulado un recurso impugnatorio, un medio impugnatorio, ¿no? Como es el recurso de apelación. Pero como el acuerdo ha sido aprobado en todos sus extremos, es evidente que ninguno de nosotros tiene una pretensión impugnatoria. Y nadie que no sean los sujetos procesales legitimados pudiera eventualmente formular algún recurso. Entonces, por esa razón es que la respuesta es bastante clara, ¿no? Buenos días, Miriam Romamil de Semana Económica. Sí, siguen con las preguntas del lado derecho, por favor. Buenos días, Miriam Romamil de Semana Económica. Tenía dos consultas. Tras la homologación, ¿qué pasará con la empresa y subsidiarias en términos de su permanencia en la lista 1 y su prohibición de contratar con el Estado? Y con referente a cómo se ha estructurado, cómo se va a garantizar el pago de la reparación civil, ¿hay alguna relación con Odebrecht, participaciones e inversiones, teniendo en cuenta que ellos tienen concesiones latentes en el país? Sí, son aspectos que han sido abordados en el desarrollo de las audiencias y que también se manifiestan en la sentencia que pone fin al proceso de colaboración eficaz en esos términos. Es decir, la empresa Odebrecht está habilitada a solicitar a la autoridad administrativa el ejercicio de sus derechos. Es decir, si considera que puede contratar con el Estado, será la autoridad administrativa encargada de las contrataciones del Estado que determine si está cumpliendo con los requisitos que señala la norma. La ley 30.737 en la 13ª disposición complementaria y final señala uno de los requisitos para que pueda contratar la empresa o la empresa que acepta culpabilidad es el cumplimiento de la obligación tributaria, el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales y un acuerdo de colaboración eficaz debidamente homologado. Ese requisito lo ha cumplido desde el momento que está saliendo o se está notificándole con la sentencia de colaboración eficaz. El cumplimiento de los demás requisitos, si bien hemos dejado constancia del pago de la obligación tributaria, será la autoridad de la contratación pública correspondiente o el ente administrativo correspondiente ante quien se presente la persona jurídica si es que desea nuevamente contratar con el Estado. Tenemos una última pregunta del lado derecho de ustedes. Acá. Buenos días. Buenos días, Diario Expreso, César Rojas. Dos consultas, una para la Procuraduría y otra para la Fiscalía, por favor. La primera es, señor Procurador, ¿por qué en el acuerdo no se pudo tocar más este tema de los arbitrajes, en vista que Odebrecht alista arbitrajes por el gasoducto, Rutas de Lima ya está en vigencia el proceso, ya está haciéndose el proceso? Y
bueno, se han referido un poco a una observación que tuvieron que levantar sobre los arbitrajes. No sé qué tanto me pueden informar de esto, ya me han dicho que es reservado, pero básicamente sobre el tema de los arbitrajes en boga. ¿Por qué no se pudo en el acuerdo paralizarlos o por lo menos bloquearlos un poco? Y otra consulta en el caso de la colaboración eficaz de Joseph Maiman. ¿Esta colaboración serviría para el proceso que se ha iniciado a Fernando Olivera? Bien, respecto a los arbitrajes, el marco de imputación, de acuerdo a la competencia de la ley, esta es señalada por el Ministerio Público y la empresa Odebrecht ha reconocido a través de su directivo la participación delictiva en los 4 proyectos públicos antes mencionados. Entonces, no podría legalmente exigir a la empresa temas relacionados a arbitrajes que estén fuera del acuerdo. Las investigaciones penales que están referidas a proyectos que no han sido materia del acuerdo se siguen litigando. Es más, no es el monto de reparación civil se puede incrementar en la medida que se pueda determinar la responsabilidad penal de los directivos de la empresa Odebrecht en otros proyectos. Si me permite dar lectura solamente a una parte para satisfacer su curiosidad periodística. En una parte de la adenda correspondiente, es decir, del acta complementaria del 20 de mayo del 2019, está claramente descrito. Dice, cabe anotar que la revisión que se haga de los procesos arbitrales se hará con la participación de la Procuraduría correspondiente, para la cual se tomará en cuenta los hechos reconocidos como ilícitos en el marco del acuerdo y de la cooperación judicial internacional. Sí, lo que quiere decir el párrafo que ha leído Rafael Vela, quiere decir lo siguiente, que los procuradores competentes de aquellos proyectos que están sometidos a arbitrajes, que sí fueron parte de la colaboración, si no llegaron a un acuerdo con la empresa, pueden usar las pruebas e información de la propia colaboración contra la empresa dentro del proceso arbitral. Es posible y es evidente que hay un alto grado de probabilidad que el Estado vence en juicio. Esto es una precisión que se ha señalado en el acuerdo de colaboración. Solamente para complementar, como es de público conocimiento, obviamente los medios de prueba y la información obtenida a través de la colaboración no podrán ser usados en contra de los colaboradores y de la persona jurídica en los proyectos que se ha reconocido, ¿no? Esto es parte digamos, de los acuerdos. Pero la excepción es casualmente esta que está explicando el procurador Ramírez, ¿no? El tema de los arbitrajes. Si no se llegara a un entendimiento con la empresa respecto a los arbitrajes en marcha por los proyectos que son materia del acuerdo, que son los 4 ya antes referidos, entonces solamente en ese caso, si no se llega a un entendimiento para un desistimiento, entonces la información y la prueba sí podrá ser utilizada contra la propia empresa, a pesar de que ellos han dado esa información, podrá ser utilizada contra la propia empresa en los procedimientos arbitrales. Eso, digamos, es lo que ha quedado precisado como parte del acuerdo. Solamente para no dejar de contestarle su pregunta sobre el señor Fernando Olivera. El señor Fernando Olivera está sujeto a una investigación preliminar. Como tal, le asisten todos sus derechos como investigado, está en una etapa preliminar, y no podemos revelar si tiene relación o vinculación alguna con el procedimiento de colaboración eficaz del señor Maiman, porque todavía no ha sido objeto de homologación. Por tanto, esos procedimientos son estrictamente de carácter reservado. Pero al señor Olivera le asisten todos sus derechos como investigados, en plena garantía de lo que es el modelo procesal penal actual, cuya investigación está además a cargo del fiscal José Domingo Pérez Gómez.